Buenas noches, mi nombre es Darian Flores y voy a hablar acerca del flujo de calor y las provincias geotérmicas en México. Y bueno, a continuación les voy a hablar de el potencial geotérmico explorando una fuente de energía sostenible. Y bueno, la energía geotérmica es una fuente de energía renovable con un enorme potencial, especialmente en regiones con alta actividad geotérmica, como en este caso que estamos enfocados en lo que es México. Su aprovechamiento depende de diversos factores como la temperatura del subsuelo, la geología y la viabilidad económica en la explotación. Además, dentro de esta presentación se abarcarán los sistemas geotérmicos y la importancia de las provincias geotérmicas en la identificación de las zonas prometedoras en el área mexicana. Ahora tenemos la estimación del potencial geotérmico, en donde es fundamental para determinar la viabilidad en su explotación, y existen distintos métodos para realizar esta evaluación, y su aplicación depende de la información disponible y la escala del estudio. Uno de los métodos más utilizados es el volumétrico, o conocido como el heat in place, que estima la cantidad de calor almacenado en un reservorio geotérmico y su capacidad de generación de energía. Sin embargo, en estudios regionales, la falta de datos detallados limita este recurso, pero en otros casos, organismos internacionales han desarrollado metodologías basadas en la identificación de áreas geotérmicas a partir de la comparación de los campos de explotación. Y bueno, por otro lado, la explotación en provincias geotérmicas permite identificar zonas con características favorables para la explotación geotérmica mediante información geológica, tectónica y térmica. Y bueno, además, el concepto de geothermal place, en este caso que se menciona en este paper, ha permitido categorizar los sistemas geotérmicos en función de su fuente y además en el transporte de calor, facilitando así una mejor evaluación del potencial geotérmico a nivel regional y nacional. En México incluso se han identificado sistemas geopresurizados en la costa del Golfo, cuya explotación se vuelve cada vez más viable con las nuevas tecnologías. Ahora tenemos las provincias fisiográficas y la actividad volcánica. México ha tenido una evolución tectónica y magmática extremadamente completa, lo que ha dado la forma a las provincias geotérmicas. Sin embargo, la intensa actividad volcánica y tectónica del Cenozoico ha cubierto muchas formaciones previas que ha dificultado el estudio. Y bueno, para evaluar el potencial geotérmico de una región es clave identificar ciertos factores que influyen en el flujo de la corteza terrestre, la presencia de cámaras magmáticas activas y plutones jóvenes de hasta 3 millones de años es un claro indicador de la actividad geotérmica viable. Además, el calor generado por elementos radiactivos como el uranio, el torio y el potasio puede contribuir significativamente al flujo de calor en la superficie, y especialmente en regiones como son la Sierra Madre Occidental, en donde se encuentran rocas félsicas jóvenes. Y bueno, el vulcanismo reciente y el alto flujo de calor en algunas regiones también permiten definir zonas con mayor potencial geotérmico. Ahora tenemos el flujo de calor, que a principios del siglo XXI en la parte continental de México solo se contaba con 87 mediciones de flujo de calor en pozos, mientras que en el océano había más de 800. Y bueno, los mapas geotérmicos publicados se basaban principalmente en estimaciones. Con la creación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, se impulsó un proyecto para elaborar un mapa confiable de flujo de calor.
Y bueno, este incluyó la recopilación y la medición de datos en más de 900 pozos. Y estudios recientes han analizado estadísticamente estos datos para identificar zonas con alta probabilidad de contener recursos geotérmicas de baja, media y alta entalpía. Y bueno, el mapa resultante generado con el método de interpolación IDW y un error cuadrático medio al 5% destaca las principales anomalías térmicas del país. También tenemos lo que son las provincias geotérmicas, que su clasificación se basa en la geología, en el flujo de calor y en eventos térmicos recientes. Las zonas con mayor flujo de calor están principalmente en el Cinturón Volcánico de México, la Sierra Madre Occidental, la provincia extensional del Golfo de California, las provincias volcánicas alcalinas y bueno, aunque hay zonas con recursos potenciales como lo puede ser la Sierra de Chiapas de Guatemala, la faja volcánica de América Central y la llanura costera del Golfo de México, estas no presentan flujos tan intensos. Y bueno, a continuación tenemos la clasificación de estas provincias. Y aquí tenemos las 11 provincias geotérmicas de México, comenzando por el Cinturón Volcánico Mexicano, que tiene una fuente magmática dominante por convección, con campos desarrollados como son los azufres, los húmeros, cerritos colorados, Domos, San Juan Pedro. Los prospectos son Acoculco, Cuitzeo, El Molote, entre otros. En segundo lugar tenemos a Cerro Prieto, denominada por convección en un entorno extensional por rifting continental, y su campo desarrollado llamado Cerro Prieto, con sus prospectos que son Ritio, Laguna Salada, etc. En tercer lugar tenemos la extensión del Golfo, que su fuente magmática y tectónica que es extensional. Los prospectos en Baja California son San Felipe, Comodú y los volcanes. Por otro lado, las Tres Vírgenes en su sistema activo afectado por la apertura del Golfo. En cuarto lugar tenemos la Sierra Madre Occidental, que su fuente plutónica es por convección y tiene un campo desmantelado, que son las piedras de lumbre Maguarichic, y las zonas geotérmicas como Aconchí, Cumpas y Tonichí. En quinto lugar tenemos el Río Grande Rift, que su dominio extensional es por convección y no se han desarrollado campos geotérmicos en México en este aspecto. En sexto lugar tenemos el volcanismo intraplaca central, que es la fuente magmática por convección asociada al volcanismo reciente en Durango y en San Luis Potosí, y este no tiene campos desarrollados. En séptimo lugar tenemos a la Sierra Madre Occidental, que es un tipo orogénico dominado por conducción. Y bueno, sus sistemas hidrotermales, que son como las Cuatro Ciénegas, la Mina, Baño San Ignacio, y no tiene desarrollo en campos. En octavo lugar tenemos el volcanismo intraplaca oriental. Y bueno, la fuente magmática es por convección y aquí hay varios sistemas hidrotermales sin campos desarrollados, excepto donde se solapa con el MW. Y en noveno lugar tenemos la Sierra Madre del Sur, es tipo orogénico conducido. Aquí hay áreas de baja entalpía como el Paso Real y hierve el agua, sin campos desarrollados. En décimo lugar tenemos el volcanismo del sureste, con su fuente magmática por convección asociado a los volcanes activos El Chichón y Tacaná. La exploración fue interrumpida por una erupción y no tiene campos hasta ahora. En último lugar, tenemos el geopresurizada, que son sistemas hidrotermales ligados a depósitos petroleros y sus pozos calientes en la cuenca de Burgos y Campeche, Tabasco.
Por último, no tiene campos geotérmicos, pero con gradientes térmicos menores a 70 grados centígrados, eh, reportados por Pemex. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.